Hoy estamos en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, una ciudad con mucho que ofrecer. Y recorreremos algo del malecón, iniciando desde la Plaza Eugenio María de Hostos y caminaremos por la zona colonial. ¿Sabías que hay dos obeliscos en Santo Domingo? Uno macho y un obelisco hembra. Pues el que tenemos al frente es el obelisco de Santo Domingo o obelisco macho, ubicado en la avenida George Washington. Fue construido el 11 de enero del 37, cuando Santo Domingo cambió de nombre a Ciudad Trujillo por aproximadamente 25 años, cuando fue gobernada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este obelisco tiene una altura de 40 metros. Este monumento se ha mantenido a pesar de que muchos monumentos de la dictadura han desaparecido y sirve como mural artístico. Actualmente tiene las imágenes de las hermanas Mirabal, quienes se opusieron a esta dictadura que fue brutal. Les quiero contar que la capital de la República Dominicana fue fundada por Bartolomé Colón el 5 de agosto de 1496, que vale la pena conocer y como turista es muy recomendada quedarse unos días en ella y disfrutar de lo que ofrece. Justo al lado del obelisco encontramos otra obra que se consideró un ejemplo de modernización de la época. Fundada en 1937, también por el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Antes llamado Parque Ramfis, hoy conocido como Parque Eugenio María de Hostos. Fue una majestuosidad en su tiempo. Se dice que en la actualidad no es ni la sombra de lo que fue, aunque conserva parte de su belleza. El nombre de Parque Ramfis le fue dado por el ayuntamiento de la época, en 1934, y fue obra del arquitecto Guillermo González. La obra fue catalogada para la época como el mejor parque de las Antillas, ya que era un diseño dotado de una biblioteca, piscina, acuario, pajarera, terraza para patinar, pista de bicicletas, pabellones para conciertos, salón para cine, juegos para niños. Una vez derrocada la dictadura, se cambia el nombre del parque y se nombra en honor al educador Eugenio María de Hostos Bonilla, quien era de Puerto Rico pero emigró y se desarrolló profesionalmente aquí en la República Dominicana. Ahora estamos en el malecón de Santo Domingo, que en verdad se trata de la avenida George Washington, la cual recorre casi la mitad de la ciudad y donde podrás apreciar muchos lugares de interés, incluyendo los que te muestro acá.
que no puedo vivir sin tu amor, novia mía, espérame. Días que vienen y van, esperando mi regreso. No te preocupes que los años pasarán y volveré, Isabel, volveré. Ayer me puse a llorar cuando leía tu carta, mujer, y me decía cansada de esperar. Hoy me encuentro y no sé qué voy a hacer. Espérame, porque yo volveré, tarde o temprano, allí estaré. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. El cacique con el mismo sentimiento. ¡Qué rico! El cacique. Días que vienen y van, esperando mi regreso, mujer. No te preocupes que los años pasarán y volveré, Isabel. Desde el Malecón de Santo Domingo, en República Dominicana. Llegamos en temporada de ciclones a la ciudad, por lo que apreciarás lluvia y vientos, pero nada por lo que no se pueda disfrutar de este hermoso lugar. Al fondo podemos apreciar el Fuerte San Gil, lugar que visitaremos a continuación. Mientras tanto, disfrutemos de esta hermosa vista del malecón y el mar. El malecón es considerado uno de los 7 tesoros culturales por los organizadores internacionales de la capital de la cultura americana en el 2010. La avenida es conocida no solo por estar rodeada de importantes hoteles de lujo y casinos, sino también por sus restaurantes y zonas de fiesta. Igualmente, es aquí donde se celebra cada julio el Festival del Merengue. Como dato curioso, los fines de semana los dominicanos vienen a esta avenida con sus autos, los parquean y colocan su música favorita para compartir con amigos y familia. Ahora los dejaré con esta increíble vista del Mar Caribe.
Desde el Fuerte San Gil podemos apreciar el Obelisco 20. Se levantó en 1947 para celebrar el fin de la deuda que la República Dominicana tenía con los Estados Unidos, consiguiendo la ansiada independencia económica. Fue construida durante la dictadura de Trujillo, en honor a su hazaña, 3 años antes de que la deuda fuera saldada. Ese fue un dato interesante. Mas en la actualidad, la Dominicana nuevamente le debe dinero a los Estados Unidos, y no solo República Dominicana, muchos otros países de Latinoamérica también. El Fuerte San Gil fue levantado entre los años 1503 y 1510 en la costa marítima de la ciudad, sirviendo de protección a la playa que quedaba en su asiento. Fue reconstruido a finales del siglo XX, ya que solo quedaban los restos de lo que había sido alguna vez. A comienzos del siglo XX, el 29 de agosto de 1916, un tornado provocó el naufragio del acorazado de guerra Nemesis en el puerto de Santo Domingo. Todos los tripulantes murieron en el trágico suceso, así como muchos de los dominicanos que, a pesar de sus intentos por salvarles, no lo lograron. La ciudad aún conserva una de las campanas del barco, que se puede contemplar en la iglesia de las Mercedes. Una columna fue levantada conmemorando el accidente. Bueno, vamos a tratar de pasar la avenida George Washington. Algo curioso, los autos no tienen identificación frontal, solo la trasera. Como ven, es bastante complicado el paso por esta avenida. Cruzando la avenida encontramos uno de los elementos más emblemáticos. Es la Puerta de la Misericordia. La construcción es de 1543 y fue creada para representar de manera simbólica la entrada a Santo Domingo, en lo que hoy se conoce como zona colonial. Y fue en este punto donde Matías Ramón Mella, uno de los padres de la patria, disparó el trabucazo donde se haría la proclama de independencia. Cerca de la puerta se encuentra un patio que servía de patíbulo para ejecutar a aquellos que eran condenados a muerte. En este patio se edificó una pequeña capilla.
Acá también fue donde otro de los padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, levantaba la bandera dominicana, declarando así la independencia de la República Dominicana tras haber tomado la fortaleza de Osama. Ahora caminaremos por la zona colonial. También se conoció en una época como Ciudad Colonial. Es la parte más antigua de Santo Domingo, donde podremos ver y disfrutar las hermosas construcciones y casas antiguas. Además fue el primer asentamiento europeo permanente en América y fue fundada en 1502. Una cosa interesante es que en las tardes y en las noches siempre se verá un automóvil de policía o varios llamados Politour, los cuales su función es cuidar de los turistas y la verdad da la sensación de seguridad. Además, el 8 de diciembre de 1990 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Bueno, y seguimos caminando. Estamos por la calle Bellini, pero ¿quién es este señor Bellini? Bellini fue un sacerdote y educador, además de filántropo dominicano. Se dedicó a la enseñanza y a obras de bien social. Además fundó y dirigió el Colegio San Luis Gonzaga. Bellini fundó el primer asilo para enfermos mentales, un orfanato, la Escuela de Artes y Oficios, el Hospital Padre Bellini y la Lotería La Junta de la Caridad. Bellini murió el 9 de marzo de 1890 y esta calle está en su nombre. Estas calles están llenas de restaurantes, sitios de arte, cafés, hoteles, hostales y bueno, pues todo lo que pueda ser relacionado al turismo. Aquí, por ejemplo, encontramos la Asociación Dominicana de la Orden de Malta. Bueno, siempre mirando qué hay por acá, por estas calles. Vamos a ver qué más seguimos encontrando. Y como les comentaba, acá hay increíbles cafés, esta bella iglesia. Pero miren lo que encontramos. Qué calle tan deslumbrante. Díganme si no, déjenme un comentario. Vean la hermosura de esas construcciones. Esta iglesia está increíble. Y vean los restaurantes de fondo. Y ya comienza a notarse toda la parte antigua de la ciudad y lo bien conservada que está. Me encantan las flores, las plantas,
cómo está todo organizado y pintado. De verdad hay que venir, caminar y disfrutar estos caminos y estas calles. Y continuamos caminando por estas hermosas calles, a ver qué más podemos encontrar. La verdad es que la calle es muy bonita, como se puede apreciar. Me encantan cómo las flores cuelgan de las paredes de las casas. Embellecen muchísimo la calle y todo el sector. Miren qué hermosa esta casa. Increíble estos jardines que tienen estas casas. La verdad es que son bellísimos. ¿Qué opinan ustedes? Seguimos caminando, seguimos disfrutando de estas hermosas calles y a ver qué encontramos por acá. No, acá se nos está acabando la calle, pero muy bellos jardines. Y vea qué encontramos por acá. Unos gatitos. Hola gato. ¿Cómo está gato? Hola gato. Hola. ¿Qué hace gato? ¿Qué hace? Estos gatos definitivamente son unos dormilones. ¿Qué tal? ¿Ah? Y háganme el favor y miren este gato. Este sí que está arrunchado. Miren qué belleza. Hola gatico. Hola gatico. ¿Cómo está el gatico? Chao gatico, nos vemos. Ahora nos encontramos en el fuerte San José. Se dice que es el mejor conservado de la Dominicana. También se le conoció como el Fuerte del Faro, porque aquí operaba el faro de la Dominicana, mandado a construir en 1853. Tenía 17 metros y era de metal, como el de Montecristi y el de Puerto Plata. Otras dos ciudades que toca conocer. Originalmente la costa llegaba hasta la muralla, hoy se encuentra 70 metros hacia el fondo. También podemos apreciar el monumento a Antonio de Montesinos, quien fue un fraile dominico quien luchó a favor de los indios en contra de los españoles. Toda la orden dominica casi fue expulsada de la isla en su época. Él fue parte del primer grupo de peregrinos dominicos en el Nuevo Mundo. Cuando llegó Colón en 1492 había alrededor de 400.000 indios. 16 años más tarde, en 1508, ya solo había 60.000 y en 1510 solo 35.000. Los indígenas fueron esclavizados y muchos morían por diferentes causas, lo que ayudó a la desaparición de los taínos. Continuamos nuestro recorrido por las hermosas calles coloniales de la ciudad de Santo Domingo, admirando sus bellas construcciones, monumentos y su gran colorido. Además, el increíble clima que nos ha ayudado a caminar y a conocer un poco más de lo que tenía pensado.
Y finalmente llegamos al Parque Duarte, un pequeño parque acá en la ciudad colonial. Mostraremos un poco más de esta ciudad en un próximo video. Así que sígueme, suscríbete y comenta. Nos vemos en la próxima. Chao, Lee.